Saludos hackernautas, bienvenidos al último video del primer módulo del curso de CompTIA Security Plus. La agenda del día de hoy consiste en explicar la importancia del uso apropiado de soluciones criptográficas. Vamos a hablar un poco de lo que es PKI o Public Key Encryption. Vamos a hablar generalmente de la encryption o la encriptación. Revisaremos algunas herramientas, veremos qué es ofuscación, qué métodos de hashing y salting existen, así como la importancia de las firmas digitales y de los certificados. El primer tema a tratar es la criptografía y la encriptación. La criptografía es un conjunto de técnicas que se utilizan para asegurar la comunicación y el almacenamiento de datos. Su importancia radica en la capacidad de poder proteger la información contra cualquier acceso no autorizado, garantizar la confidencialidad, la integridad y la autenticación de dichos datos. Recordemos la CIA. En este mundo digital y conectado 24/7, transmitimos datos y almacenamos datos que contienen información sensible. Sin embargo, es de vital importancia asegurarnos que estos datos, tanto mientras los usamos como mientras los almacenamos, están encriptados o están protegidos contra cualquier posible robo o alteración de los mismos. Existen diferentes soluciones criptográficas que se adecúan para las distintas necesidades, ya sean empresariales o de uso comercial o privado. Existen diferentes leyes, existen diferentes estándares que nos ayudan a asegurarnos que dichos algoritmos nos protegerán y protegerán a nuestra información. Algunos de los ejemplos donde vemos en uso la criptografía y la encriptación es en transacciones financieras. Podemos ver que la criptografía se asegura que dichas transacciones de dinero sean seguras y que los datos no son modificados o expuestos en tránsito. También lo podemos ver en la comunicación de correos electrónicos. Creo que todos nosotros manejamos en nuestro día a día correos electrónicos. Podemos ver que la encriptación de dichos correos nos permiten asegurar que nadie puede ver la información que enviamos. Existen diferentes tipos de datos y es importante entenderlos antes de adentrarnos a la encriptación. Los distintos estados de los datos se dividen en datos en reposo, datos en movimiento y datos en uso. El dato en reposo es todo aquel dato o información que está en una locación guardado. No se está utilizando, podemos tenerlo simplemente en una USB o en un disco duro sin tener que estar usando esos datos en este momento. Simplemente están guardados esperando el momento en el que nosotros accedamos a ellos. El dato o los datos en movimiento son todos aquellos datos que son transmitidos por, digámosle, los cables, por la información, por el Wi-Fi que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, si enviamos algún PDF, alguna fotografía a través de una página web, esta imagen, esta fotografía, este archivo está en movimiento. Al nosotros enviarlos por algún protocolo de transmisión, estará en el cable, ¿no? en el Wi-Fi. Es posible que alguien más intercepte esta transmisión de datos y pueda obtener los datos, modificarlos e incluso destruir dichos datos. Los datos en uso son todos datos aquellos que están de forma activa en memoria y utilizados por nuestro sistema de computadoras. Podemos acceder a estos datos tanto el sistema como cualquier aplicativo que utilice un usuario final. Estos datos podemos poner el ejemplo de tal vez un Word. Cada que nosotros
escribimos algún texto dentro de un archivo de Word, estos datos están en uso. Estamos modificando el archivo, estamos visualizando el archivo y estamos agregando información al archivo. Entonces todos estos datos se encuentran en ese momento siendo utilizados. Es importante proteger nuestros datos en estos 3 tipos de estados para asegurarnos que no son modificados o destruidos, como ya lo comentaba. El siguiente punto es Public Key Infrastructure, mejor conocido como PKI o infraestructura de llave pública. Este es un sistema que permite la comunicación segura a través de una red no segura, ya sea el internet, ya sea nuestra red local de nuestra casa, ya sea la intranet de nuestra empresa. Esta infraestructura se asegura que toda la información que sea distribuida por estas redes sea segura. El PKI se usa para crear, distribuir, almacenar, manejar y revocar certificados digitales. Todos ustedes en algún momento tal vez ya han visto un certificado digital cuando navegan a una página web. Si la página web tiene un certificado digital ya caducado, les pueden mandar algún aviso de que el certificado caducó, de que su navegación en dicho sitio pudiera no ser privada y ser vista por cualquier persona. Este certificado digital se asegura que nuestra comunicación de sitios web o la transmisión de emails o conexiones remotas entre sistemas sean seguras. El PKI utiliza un par de claves criptográficas. Una es la llave pública y la otra es la llave privada. De igual forma, esta infraestructura se compone no solo de hardware, también se compone de aplicaciones, políticas, servicios, algoritmos criptográficos, protocolos, usuarios y utilidades. Todos ellos trabajan en conjunto para asegurar que esta infraestructura nos brinda la seguridad que necesitamos en nuestra organización. Y ahora debemos comprender los distintos niveles de encriptación que existen. Pero antes de eso es importante saber qué es la encriptación o qué es el cifrado. El cifrado o la encriptación es solo una forma de transformar información legible a una forma ilegible para asegurarnos que cualquiera que obtenga dicha información no pueda hacer uso de ella a menos que tenga la llave de desencriptación. Si están en un entorno ya empresarial, tal vez conocerán muy bien lo que es el BitLocker si lo tienen instalado en sus computadoras de trabajo. Antes de poder acceder al sistema Windows, ustedes deben de ingresar una contraseña de BitLocker. Este BitLocker se asegura de que encripte todo el disco duro, como lo vemos en el primer bullet point, full disk. El full disk encryption se asegura de que encripta toda la información del disco en su totalidad para que incluso antes de prender nuestra computadora los datos estén asegurados, no puedan ser utilizados e incluso si el disco duro se desconecta de nuestra computadora y se quiere conectar en otra, no puedan ellos acceder a la información a menos de que tenga la llave de cifrado. Entonces, recapitulando, la encriptación es convertir información útil o legible en información ilegible, protegida contra cualquier persona no autorizada para visualizar esa encriptación. El cifrado utiliza un algoritmo matemático para realizar esta encriptación y la llave para descifrarlos. Existen diferentes tipos de algoritmos, cada uno de ellos son bastante complejos y su objetivo principal es la confidencialidad, la C de la CIA, dado que busca ocultar el contenido de la información que nosotros cifremos. Ahora, si volvemos a los tipos de encriptación, como ya lo comentábamos, el full disk o encriptación de disco completo va a encriptar en su totalidad el disco
y no podremos utilizarlo a menos de que tengamos la clave de acceso. Puede ser también dicho disco encriptarse por una partición. Si tenemos nuestro disco con una partición con tal vez un sistema operativo diferente, podemos encriptar solo una parte de ese disco, ya sea donde tengamos el sistema operativo Ubuntu o donde tengamos el sistema operativo de Windows. Podemos elegir solo encriptar dicha partición, ya sea una u otra. Podemos realizar también la encriptación por archivos. Esto lo podrán ver y tal vez lo conocerán si en algún momento han sido víctimas de ransomware. Un ransomware lo que hace es encriptar todos los archivos de la computadora infectada para evitar que puedan ser accedidos a ellos. Pero si nosotros vamos a enviar un archivo súper confidencial a través de una USB o a través de un email que no tiene una firma digital, podemos encriptar solo ese archivo, enviarlo y asegurarnos que solo va a poder acceder a él la persona indicada, la persona que tenga la llave de desencriptación. Podemos encriptar también un volumen. El volumen se refiere a el disco y la letra del disco que se tiene en su sistema. Tal vez ustedes al momento de ir a su computadora pueden ver que sus discos duros o sus discos sólidos o sus USBs contienen una letra. Esa letra es el volumen, ya sea la letra C, la letra D, la letra E, F. Podemos realizar la encriptación de dicho volumen solamente para que cuando queramos acceder a la información de dicho volumen necesitemos proveer la clave de desencriptación. También podemos encriptar una base de datos. Todos sabemos que las bases de datos contienen mucha información sensible, entonces es importante ya sea encriptar toda la base de datos para que incluso si un atacante logra exfiltrarla no pueda leerla, o podemos también solo encriptar ya sea una columna o una fila de dicha base de datos, tal vez la columna de nuestras contraseñas o tal vez la fila de los datos sensibles de nuestro personal o de nuestros clientes. Podemos evitar encriptar toda la base de datos, pero encriptaremos la información más sensible dentro de esa base de datos. Existen diferentes soluciones criptográficas. La principal de ellas y tal vez la que causa un poco de confusión al momento de saber si es encriptación o si es ofuscación es un hash, el hashing. El hashing es un proceso de un solo camino que convierte datos visibles, datos legibles, a un texto de un tamaño ya fijado, ya sea 15, 20 o 30 caracteres, pero no puede ser revertido. Yo puedo sacar el hash de tal vez un nombre, criptografía. Me va a dar un hash de 15 caracteres, pero yo a través de ese hash no puedo obtener la palabra que le realicé el proceso de hashing. No puedo regresar a criptografía. Este es uno de los puntos que más causa conflicto. El hashing no es encriptación. La encriptación es reversible. Si encriptamos algo, podemos desencriptar esa información si tenemos la llave. Con los hashes no podemos hacer ese proceso reverso. Existen ya algoritmos de hashing que fueron vulnerados, que fueron encontrados con algunas fallas y que se puede obtener el carácter original, pero es muy importante tener en cuenta esa diferencia. El hash produce un mensaje de tamaño específico, mientras que la encriptación producirá un mensaje de tamaño variado. El uso de sal o salting se trata de añadir un carácter al azar antes de realizar nosotros un hasheo y almacenar dicho hash. Esto nos ayuda a crear un poco más de seguridad, ya sea de nuestras contraseñas, antes de guardarlas en la base de datos. Por ejemplo, nosotros podemos tener la contraseña de password 1234.
es una contraseña bastante insegura. Esta contraseña se le va a realizar el proceso de hashing. La contraseña en texto plano no se va a almacenar en el servidor o en la base de datos. A esa contraseña se le va a realizar el hashing. Antes de que se almacene esa contraseña, se le puede agregar un carácter al azar para que ya nuestra contraseña y el hash que produce no sea password 1234. Puede ser password 1234 diagonal, password 1234 ampersand o cualquier carácter random que producirá un hash diferente. Este salt o esta pequeña pizca de sal nos ayuda a asegurarnos que nuestra contraseña tenga un agregado extra de seguridad. No es infalible, pero sí produce una contraseña un poco más difícil de obtener si alguien logra extraer el hash. La técnica de key stretching o estiramiento de llave es justamente eso, aplicar la sal a una contraseña para convertir la contraseña débil en algo más fuerte. Se puede utilizar varios números de key stretching o varias cantidades de salt a la contraseña, lo que producirá una contraseña o un hash un poco más seguro. La firma digital es una implementación criptográfica diseñada para demostrar la autenticidad y la identidad asociada con un mensaje. Al utilizar la criptografía con nuestra llave pública, una firma digital permite que podamos hacer una trazabilidad hacia la persona que firma el mensaje mediante el uso de su llave privada. Lo podemos ver como en la vida real. Si nosotros firmamos un recibo o firmamos un contrato, se puede hacer el traceback hacia nosotros dada nuestra firma. Esta firma permite que asegurar la integridad del mensaje. Si nosotros enviamos un mensaje con nuestra firma digital, de igual forma que al firmar un contrato en el mundo real, no podemos decir que nosotros no lo firmamos. Si nuestra firma digital está en dicho mensaje, es una forma de no repudio, donde no podremos negar que nosotros fuimos los que enviamos el mensaje y no alguien más haciéndose pasar por nosotros, dado que lo firmamos con nuestra llave privada. Es por eso de vital importancia asegurarnos que nuestra llave privada está muy bien resguardada y no cualquiera puede acceder a ella. El blockchain, estoy casi seguro de que la mayoría de ustedes ha escuchado hablar de él. Esta tecnología de contabilidad distribuida y descentralizada permite transacciones y almacenamiento de datos de forma segura y transparentes. Funciona como un registro digital de transacciones, almacenando en bloques vinculados entre sí mediante principios criptográficos cada transacción. La implementación o la forma más conocida de blockchain que conocemos es Bitcoin, la moneda Bitcoin. Sabemos que cada transacción, cada compra o cada venta queda registrada en el blockchain, y de la misma forma el Open Public Ledger es la forma descentralizada, transparente y a prueba de modificaciones en las que los registros digitales de dichas transacciones están en internet. Esta es la forma en la que el blockchain o la forma en que el Bitcoin, siguiendo el ejemplo, queda registrado todas las transacciones y todas las compras o ventas que se realizan. Esto de igual forma se realiza a través de operaciones criptográficas que quedan registradas en la cadena. Como ya lo comentábamos, una de las piezas fundamentales del PKI son las llaves con las que funciona esta infraestructura. Estas dos llaves es la llave pública y la llave privada. La llave pública se va a utilizar para cifrar los datos, la información que queramos enviar, mientras que la llave privada se va a encargar de descifrarlos. La llave pública va a estar disponible para cualquier persona que quiera iniciar una comunicación con nosotros, mientras que la llave privada va a estar resguardada y usada solamente
por nosotros, dado que si nosotros firmamos algo con nuestra llave privada, no habrá forma de decir que nosotros no hicimos dicha operación. Los dos principales formas de encriptación con las que funciona el PKI es la encriptación asimétrica y simétrica. La encriptación simétrica utiliza solo una llave para encriptar y desencriptar, y la asimétrica utiliza un par de llaves, la llave pública para encriptar y la llave privada para desencriptar. Existe una posición dentro de la infraestructura que se llama key escrow. Esta posición se asegura de guardar ya sea una llave o una parte de la llave de forma separada de nuestra organización, para que en dado caso de que nosotros perdamos nuestras llaves o de que necesitemos a realizar alguna operación, añadir un paso extra de seguridad. Las llaves solo van a ser accedidas bajo ciertas condiciones, como lo puede ser la orden de un juez o un evento de que nosotros perdamos nuestra llave, y de esta forma nos aseguramos de que si alguien logra breachar nuestra organización, puede encontrar tal vez solo una parte de la llave, pero no tendrá la llave entera. Nosotros podemos tener la mitad de la llave y el key escrow tener la otra mitad. De esta forma, aunque ellos tengan una llave, no podrán realizar ninguna operación, dado que les faltará la segunda parte de la llave. Los certificados digitales brindan la seguridad a todo aquel que se comunica de que realmente están charlando, de que realmente se están comunicando con las personas o con las organizaciones con las que dicen comunicarse, y no con alguien que está suplantando su identidad o su perfil. Los certificados digitales son esencialmente copias respaldadas de la llave pública de la organización. Cuando un usuario verifica que un certificado fue firmado por una autoridad certificadora confiable, saben que la clave pública es legítima. Los certificados digitales contienen información de identificación específica y su construcción se rige por un estándar internacional llamado X.509. Los certificados que cumplen con esta especificación contienen los siguientes datos, ya sea el número de serie del creador del certificado, un identificador del algoritmo de la firma, el nombre del emisor, el periodo de validez de dicho certificado, nombre del emisor, el periodo de validez que especifica fechas y horas de cuándo va a caducar dicho certificado, el nombre del sujeto que contiene el nombre común o CN del certificado, así como su Distinguished Name o DN. La clave pública del sujeto o la organización. Creo que uno de los ejemplos más claros donde ustedes han visto un certificado es en su explorador web. Cuando entran a alguna página web, pueden ustedes ver que en un pequeño icono de candado, si dan clic en él, encontrarán la información del certificado, así como quién lo emitió, la duración de dicho certificado. Existen de igual forma algo que se le conoce como un certificado wildcard, que puede servir para todos los subdominios del dominio principal. Si tenemos nuestro dominio, por ejemplo, ejemplo.com, hacia la izquierda podemos tener 100,000 subdominios que pueden servir o ser validados con dicho certificado comodín. Los certificados pueden también usarse para fines muy diversos. Estos incluyen como computadoras y máquinas. Nuestras computadoras de nuestra organización pueden tener certificados digitales, pueden utilizarse también por usuarios individuales, pueden utilizarse en correos electrónicos, así como para desarrolladores y las aplicaciones que dichos desarrolladores realizan. Ellos pueden utilizar sus certificados para asegurarse que la aplicación o el software que le entregan a sus clientes es validado por la organización. Estos protocolos o estas partes de los certificados son muy importantes para su funcionamiento. El primero es Online Certificate Status Protocol o OCSP.
Este protocolo elimina la latencia inherente al uso de listas de revocación de certificados al proporcionar un medio para la verificación del tiempo de dichos certificados. Cuando un cliente recibe un certificado, envía una solicitud al OCSP de la CA. Luego el servidor responde con un estado válido o no válido o desconocido. Esto es muy importante. Nosotros, a nuestra organización, al acceder a distintos sitios o a distintas aplicaciones o a distintos computadoras, si cada una de estas peticiones tratara de verificar si el certificado es válido o no, la red se llenaría de peticiones a más no poder. Ofuscaríamos la red con este tipo de peticiones que podrían ser pequeñas, pero si nuestra organización se forma de 50,000, 100,000 usuarios, el hecho de estar enviando 50,000 o 100,000 peticiones cada vez a la CA causaría una latencia muy grande en nuestra red. Es por eso que el OCSP se encarga de esto, de limitar o de contrarrestar la latencia inherente en nuestra red. Él es el encargado de decir si nuestro certificado es válido o no y elimina la necesidad de un Certificate Revocation List o CRL, dado que el mismo protocolo será el que nos dirá si nuestro certificado es válido o no. Un certificado puede ser autofirmado. Este tipo de certificados puede ser utilizado de forma interna en nuestra organización para asegurarse de que tal vez páginas de nuestra intranet o aplicaciones de nuestra misma organización que no requirieron participación de algún tercero son válidas, pero solo funciona dentro de nuestra organización. Nosotros firmamos el certificado y nosotros somos los que le damos la validez. Si este certificado alguien de alguna otra organización o del internet tratara de validarlo, no lo encontraría y para él sería un certificado inválido, pero al ser firmado por nuestra organización, funciona dentro de nuestra organización. El Root of Trust o la base de la confianza es un componente ya sea de hardware, firmware o software que es inherentemente confiable y sirve como base de seguridad para las dependencias de sistemas informáticos. Este Root of Trust es fundamental para la criptografía, ya que requiere claves para cifrar y descifrar datos, así como otras funciones para generar y verificar las firmas digitales. Existen diferentes esquemas de Root of Trust que están diseñados para ser seguros y generalmente incluyen tecnologías de HSM o un módulo de seguridad de hardware. Si el Root of Trust fuera comprometido, esto causaría un grave escándalo, un grave problema de seguridad, y ya ha sucedido que el Root of Trust de los certificados ha sido comprometido y la empresa responsable de este Root of Trust ha caído a la quiebra, ha desaparecido dicha empresa, dado que el hecho de que se comprometa este Root of Trust o digamos la red o digamos la base de los certificados es un tema muy grande de seguridad, ya que cualquiera que pueda acceder al Root of Trust va a poder firmar, va a poder brindar, va a poder eliminar certificados o firmas digitales. El CSR o el Certificate Signing Request es una solicitud de firma de un certificado. Esta es una solicitud real hacia una CA o Certificate Authority que contiene una llave pública y la información necesaria para generar este certificado. La CSR contiene toda la información de identificación que se vinculará a la clave mediante el proceso de generación del certificado. La solicitud de firma de certificado es un mensaje enviado por un solicitante hacia una CA. Una CA o una autoridad certificadora es la autoridad confiable que certifica la identidad de la persona y crea los documentos
electrónicos que indican que dicha persona es quien dice ser. Esta autoridad nos va a brindar la seguridad de que si yo como empresa creo un certificado, cualquiera que quiera verificarlo sabrá que yo soy esa empresa. El documento electrónico se denomina como certificado digital y establece una asociación entre identidad del sujeto y la clave pública. La clave privada estará guardada y emparejada con la clave pública del certificado y esta se almacenará por separado, como ya lo habíamos comentado, y de la forma más segura posible. El Registration Authority o autoridad de registro es el componente del PKI que acepta una solicitud de un certificado digital y realiza los pasos necesarios para registrar y autenticar a la persona que solicita dicho certificado. Los requisitos de autenticación difieren entre el tipo de certificado que se solicita y la mayoría de las CAs ofrecen una serie de clases de certificados con una confianza creciente según la clase. Y como ya lo veíamos, el Certificate Revocation List es una lista de los números de serie de certificados que han sido revocados. Esto también contiene la razón de por qué dicho certificado fue revocado y como lo veíamos con el OCSP, es donde nosotros vamos a consultar y verificar la veracidad de los certificados. Si nuestro certificado o si el certificado de algún partner se encuentra en esta lista, es un indicativo de que algo sucedió y la validez de su certificado o firma fue retirada. Algunas herramientas que nos ayudan para la encriptación son de forma más física el TPM. El TPM tiene varios propósitos, incluido el almacenamiento y la administración de claves para el cifrado del disco. Tal vez recuerden que uno de los requisitos para poder actualizar de forma gratuita a Windows 11 era que su computadora o que su chipset tuviera un TPM, dado que este chip era el que brindaba la encriptación del disco completo del sistema operativo. Esta encriptación evita que, como lo comentábamos, si alguien extrae el disco duro y lo inserte en otra computadora, pues no puedan ver los datos encontrados. El HSM o Hardware Security Module o módulo de seguridad por hardware es un dispositivo que se utiliza para administrar o almacenar claves de cifrado. Como ya lo comentábamos, la clave privada debe de estar muy bien resguardada y aplicándosele las más estrictas formas de seguridad. Un HSM puede ser tan sencillo posible como ser una USB o ser tan complicado como ser un módulo o una caja separada del servidor a la que se le guardan las llaves dentro de ella y si por algún motivo se sacude o si por algún motivo se le golpea, que estos golpes pudieran indicar que alguien está tratando de modificarla o a tratar de acceder a la información dentro de ella, el HSM va a eliminar por completo las llaves digitales. Evitará de esa forma que alguien acceda a ellas y prefiere destruir dichas llaves antes de permitir que alguien no autorizado acceda a ellas. El KMS o Key Management System es el responsable de manejar nuestras llaves. Se asegura que las llaves son generadas, son transmitidas, son almacenadas o son borradas y actualizadas de forma segura. Como lo venimos comentando, el manejo de estas llaves es de vital importancia para que nuestra organización se mantenga segura y no podamos ser víctimas de algún fraude. El Secure Enclave es responsable de manejar funciones criptográficas como generar o almacenar las claves de cifrado de los datos biométricos. El KMS es más del lado de, lo podemos ver en el lado de los dispositivos móviles. Dispositivos de Apple tienen esta herramienta ya activa en el dispositivo celular, donde permite que de forma separada la información de seguridad, contraseñas, los datos biométricos estén en el celular, pero
separados del kernel principal. De esta forma, si el kernel principal es comprometido, la información vital o de logueo estará segura en una separación alterna. Y como lo comentaba, no es lo mismo la encriptación a la ofuscación. Es un concepto que debemos de tener muy en cuenta. La ofuscación se encarga de hacer más difícil para cualquier atacante o para cualquier persona que tenga intenciones maliciosas de encontrar o de modificar nuestra información. Existen varias formas de ofuscación. Una de ellas es la esteganografía. Este es el arte de usar técnicas criptográficas para ocultar mensajes dentro de otro mensaje. Tal vez lo conocen más de forma maliciosa, como por ejemplo dentro de una organización utilizar la esteganografía para robarse información de la organización, pero también tiene su aplicación de forma benigna. Podemos ocultar información de nuestra empresa en ciertos datos que nos ayudan a hacer un tracking de dichos datos. El watermarking es añadir una marca digital a nuestros documentos para proteger la propiedad intelectual, y esta es una de las formas que se logran por la estenografía. Creo que tal vez todos han visto en algún momento algún documento con un watermarking, algún documento que no te deja copiar su contenido de texto, que no te deja modificar su contenido, y de esta forma se protege que no podamos robarnos la información que está en dicho documento. El data masking se trata de esconder data o esconder datos y sustituirlos de forma alterada por distintos valores. Estos valores o estos caracteres pueden ser ya sea shuffling, mover los caracteres de una posición a otra, encriptar la información o los caracteres, ya sea con una palabra o sustituir palabras. Este data masking es muy importante y es muy usado cuando se trata de manejar con PII, información personal. Si tenemos nuestro número de seguro social y estamos en la base de datos de algún hospital, es muy probable que este data masking se utilice. La tokenización también se utiliza mucho en el ámbito de los hospitales. Se utiliza un valor al azar para que se ponga en lugar de algún elemento que puede ser fácilmente rastreable hacia algún individuo. Por ejemplo, si en mis datos de médicos padezco de alguna enfermedad altamente contagiosa o alguna enfermedad terminal, es de vital importancia que se sustituya este valor por algún otro. Tal vez no colocar el nombre de la enfermedad, utilizar un seudónimo para dicha enfermedad, para que en caso de que esos datos salieran a la luz, no sea de conocimiento público que yo padezco de dicha enfermedad, lo que pudiera causar un gran problema a todo individuo. Y hasta aquí el último tema del primer módulo de CompTIA Security Plus. Espero que esta información les sea de mucha ayuda. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en X, en TikTok. Pueden unirse también, los invito a unirse al canal de Discord. Les dejaré el link en los comentarios. Y los invito a unirse a nuestros canales de Telegram, donde tenemos quiz gratuitos para que estudien si ya están prontos a realizar el examen de Security Plus. Ahí hay distintos quiz que los ayudarán a practicar los temas que vamos viendo en los videos. Hasta aquí el video de hoy y continuaremos con el segundo módulo en los siguientes días. Hasta luego.